soy especialista de producto en Skin Medical. Ahorita vamos a tener este webinar por internet con la doctora Marta García Meléndez. Ella es especialista en dermatología con más de 10 años de experiencia en diversas instituciones de prestigio, como Dermacaribe, sitio donde actualmente ella brinda consulta. Gracias a esto, la doctora Marta es reconocida como una de las mejores especialistas en dermatología en Cancún. Ella nos va a contar su experiencia con el láser diodo Mediostar, marca Asclepion, el cual distribuimos aquí en Skin Medical. Ok, bueno, entonces, si gusta, doctora, vamos comenzando. A ver. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Gracias a Skin Medical por preparar todo esto y pues claro, aunque estemos por aquí encerraditos, la continuidad de la educación creo que nos sirve a todos para repasar y que no nos quedemos ahí nada más encerrados sin hacer nada en la casa. Entonces, espero que les haya ayuda. Al final de la presentación viene mi contacto, entonces por favor cualquier cosa que esperan acercarse ya nada más directamente conmigo, con mucho gusto, y voy a estar disponible también para ustedes. Entonces, gracias por la introducción, Erika, creo que me echó muchas porras, pero bueno, vamos a empezar entonces para que todos tengan a tiempo y acabemos tempranito. Entonces yo les voy a platicar un poquito la depilación láser. Y algo importante o algo que siempre les platico yo en los congresos que me han invitado a dar esta presentación es por qué es importante hablar de la depilación. Bueno, la depilación actualmente es considerada o se considera el cuarto procedimiento cosmético no invasivo dentro, aquí pueden ver una tablita en la primera diapositiva, que es en el número 4 después de la toxina, de la inyección de rellenos, peelings químicos y posteriormente tenemos la depilación con láser. ¿Esto por qué es importante? Porque realmente si ustedes en su clínica o en su práctica privada tienen o hacen algo de medicina estética, pues realmente esto es una cosa que deben de considerar bastante. No sé, de los que están ahorita presentes, no sé si algunos ya tienen algo de experiencia con depilación o apenas están pensando en hacer algo al respecto. Entonces, pues esto es una muy buena oportunidad para poder entrarle a esta parte del mundo. Entonces, número 2, este procedimiento se considera el segundo procedimiento cosmético mínimo invasivo en hombres. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora ya tenemos cada vez más pacientes hombres que vienen al consultorio a buscar depilación, cosa que antes pues no se veía tanto. Creo que antes los hombres como que les daba un poquito más de pena o simplemente no era algo dirigido hacia ellos. Y acá, por ejemplo, en el área de Quintana Roo, donde vivimos nosotros y tenemos nuestra práctica, cada vez más hombres van a depilarse el cuerpo por medidas, no sé, de higiene, por cuestiones de calor, donde hay algo de sudoración y todo. Entonces, les gusta tener el cuerpo un poquito con menos cantidad de vello. Entonces, comparado con el 2017, en el 2018, aumentó un 5% la cantidad de procedimientos de depilación en láser en hombres. Y una tercera razón es que es el primer procedimiento cosmético mínimamente invasivo en adolescentes entre los 13 y los 19 años. Entonces, ustedes ven aquí los números en la tablita, es el más frecuente, es el número 1. Y para mí es la puerta de entrada para hacer otros procedimientos. Es decir, si tú captas al adolescente porque viene buscando depilación, posteriormente ese adolescente se va a convertir en una persona que va a trabajar y demás, y posteriormente pues ya te va a conocer, te va a tener confianza y puede estar buscando por otros motivos o por otras cosas de la consulta. Además, la depilación láser es el cuarto procedimiento de láser o hecho de dispositivos basados en luz, por ejemplo, en Estados Unidos en el 2018, seguido de número 1 que fueron tratamiento para arrugas o rítides, número 2 tratamiento para el fotodaño, número 3 tratamiento para enrojecimiento facial y número 4 la depilación con láser. Y pues aquí abro un paréntesis, si ustedes apenas están entrando en el mundo de los láseres y ven esta estadística, pues es importante en su equipo contar con a lo mejor un equipo para tratar, por ejemplo, un láser fraccionado, tener tratamientos, por ejemplo, para tratar daño solar, a lo mejor una luz pulsada, y pues obviamente un equipo de depilación, que son dentro de los primeros 5 procedimientos de láser realizados. Ahora, la depilación láser en dermatología, algo que también me gusta siempre decir es que es el único tratamiento láser, opinión muy personal,
es el único que es el 100% delegable. Nosotros en muchos procedimientos con láser y con este realmente es con el único que me quedo bien tranquilita de que se esté utilizando por otra persona mientras yo no esté. Porque claro, si siendo un equipo, si el láser de depilación diodo que utilizamos nosotros es un láser categoría 4, entonces pues sí puede haber complicaciones, pero si tu personal está muy bien entrenado, ese es el láser que delegas fácilmente y que puedes seguir trabajando mientras tú estás de congreso o saliendo, que bueno, ahorita no estamos pensando en eso, pero esperemos que en el futuro sí podamos regresar a los congresitos y que el láser de depilación esté funcionando en la clínica. Además, no requiere convencimiento, los resultados hablan por sí solos, los pacientes no los tienes que convencer, solitos van a venir recomendados por el otro paciente, por la otra paciente, vienen preguntando y si tú tienes ya ese procedimiento para ofrecer, te digo que después van a empezar los pacientes a preguntarte por otros procedimientos que también ofreces. Son sesiones rápidas, que no consumen tiempo, los equipos nuevos ahora son mucho más rápidos y además, lo que les decía, se considera un método para captar pacientes para otros tratamientos y para otros motivos de consulta. Y los nuevos equipos ya son mucho más user friendly, entonces le puedes entrenar muy bien a tu personal para poder utilizarlo sin tanto estrés, ¿no? Algo importante también, en mi experiencia, y lo que he ido platicando no solo con mis pacientes, sino también con mis amigos y amigas, es que los pacientes 100% prefieren depilarse con el dermatólogo contra las depilaciones que se ofrecen, por ejemplo, en el centro comercial. Aunque hay trabajo para todos, hay muchos más pacientes que, por ejemplo, llegan van, por ejemplo, en el centro comercial y te ofrecen, ay, de depilación, y se ve luego que lo están haciendo 100% por negocio, entonces que te quieren convencer y ya sabes, te dicen, no, y el día de hoy por única razón vas a tener un 20% y te avientas no sé cuántos paquetes y metes tu tarjeta, bla, bla, bla. Entonces, a algunas personas este método no les encanta porque finalmente se dan cuenta que pues, mucho es más como el negocio. Y como dermatólogo, yo siempre le digo a mis pacientes, a ver, tranquilo, yo no me, o sea, esto no es lo único que me dedico, yo me dedico a toda la dermatología, pero te estoy ofreciendo esta parte de depilación porque me interesa que mis pacientes obtengan un buen tratamiento y unos buenos resultados. Entonces, al final, tienen más confianza en ti y por eso creo que prefieren muchas veces depilarse con ustedes o con nosotros como dermatólogos, a pesar de que quizá podamos estar. Y lo que les decía, aparte como dermatólogo, este láser puede ser la puerta de entrada hacia el mundo de los láseres. De hecho, fue el primer láser que nosotros tuvimos en la clínica y a partir de ese fue que empezamos a conocer cómo funcionaban los láseres y finalmente pues se abre todo el mundo diferente de equipos que podemos utilizar. Se puede considerar aparte como un negocio separado de la consulta, ya que el día, yo siempre platico con mi esposo, que también es dermatólogo, muchos lo conocen, que el día solamente tiene 24 horas, entonces hay hasta ciertas cosas que puedes hacer y ya más no puedes hacer. Entonces, mientras tú estás teniendo tus procedimientos, tu consulta y demás, este equipo puede estar trabajando a la par y poder ser como un negocio separado. Y hay mucho de esta visión en los empresarios. Hay en Monterrey, que yo soy de allá, esta ciudad está atiborrada de lugares para depilar, donde hay mucha gente que ha visto el negocio en esto, pero realmente esto sigue terminando siendo territorio del dermatólogo, por lo cual yo considero que todos los dermatólogos deberíamos de tener un poquito de experiencia en la depilación con láser. Otra cosa importante, pues bueno, parte de costo-beneficio, si quieren hablar un poquito de sus pacientes acerca de cómo depilarse con láser realmente pues va a ser beneficioso, benéfico para el medio ambiente, van a ahorrar tiempo, van a ahorrar dinero y entonces te olvidas de estar tirando rastrillos y cosas de plástico al medio ambiente. Ahora, conceptos claves que hay que platicar. Si son poquitos la gente que ha utilizado no láseres, vamos a nada más hacer un poquito, algo de recordatorio acerca de la fototermólisis selectiva, que es cómo funciona el láser. Recordemos que para que funcione el láser debe haber un cromóforo absorbente. En este caso, y en el caso muy particular de la depilación, contamos con dos cromóforos distintos. Uno que es el que va a absorber la energía de la luz, que es la melanina en este caso, y otro que va a ser nuestro cromóforo objetivo, que realmente el objetivo es eliminar el pelo y el pelo se va a eliminar a la hora de que se calientan las células madre que están localizadas en el bulbo. Pero como no podemos llegar al bulbo directamente, lo que hace el láser de depilación es que calienta la melanina que está alrededor del bulbo y entonces
a la hora de calentarse, ese calor, bueno, esa energía que se convierte en calor, se dispersa y llega hasta donde están las células madre, y a la hora de eliminarse las células madre es que tenemos una disminución del crecimiento o del ciclo del pelo, y que conforme las sesiones van pasando, pues se van a ir haciendo menos y menos y menos y menos pelos. Es importante acordarse entonces que las células madre, que son las que están en el área del bulto o del bulge, son las que son las responsables del ciclo de crecimiento. Y algo muy importante, algo que ustedes tienen que considerar como dermatólogos, es que debido a que el folículo tiene que estar pigmentado para poder absorber la energía del láser, el pelo únicamente va a ser sensible a este láser cuando está en fase anágena. Entonces, si se acuerdan, pasa la fase anágena, posteriormente pasa una fase catágena y luego pasa la fase telógena, y únicamente va a ser sensible durante la primera fase del ciclo. Entonces, hay pelos que no van a estar en esa fase y por ende no se van a ir hasta que no llegan a la fase anágena y posteriormente se les da una sesión, entonces ahí va a poder ser efectiva esa sesión. Entonces, como el ciclo del pelo es asincrónico, pues van a requerir múltiples sesiones de tratamiento, eso es importante recordarlo a los pacientes, y que este ciclo va a variar dependiendo del área anatómica de cada, no sé, por ejemplo, si el paciente se va a depilar la axila, si se va a depilar las piernas, si se va a hacer la depilación del bikini, cada área, el ciclo del pelo va a variar un poquito. No solamente en cada persona, o sea, en esa misma persona en las diferentes áreas, sino también con diferentes personas, por las particularidades propias de cada individuo. Entonces, es muy importante, creo que el concepto clave, si ustedes quieren quitarse y ahorrarse muchos problemas en el consultorio por la depilación, es que los pacientes deben estar informados, porque pacientes informados son pacientes satisfechos. Se tiene que hablar el concepto nuevo, que es la de reducción del vello. Antes se hablaba de eliminación del vello, pero ahora sabemos que realmente hablar con este concepto de eliminación, pues no nos va a llevar a nada porque los pacientes solamente van a tener falsas expectativas y entonces van a decir, oiga doctora, pues realmente a mí no se me eliminó todo el vello, usted me dijo que se me iba a eliminar. Entonces, realmente a mis pacientes yo siempre les comento que en una depilación efectiva hay una reducción del vello nada más. La depilación es temporal, no es definitiva. Recuerden que, recuerden que hay un ciclo del pelo y que hay pelos que inician en fase vellosa y que posteriormente con los cambios de la edad, hormonales y con los años, esos pelos en fase vellosa pueden transicionar a pelos en fase terminal y entonces, por ejemplo, lo pueden ver súper bien ejemplificado en, por ejemplo, en las mamás o en las abuelas, que después de la menopausia empiezan con unos pelos un poquito más gruesos en la región del mentón. Y esto tiene mucho que ver porque esos pelos antes estaban en etapa vellosa y posteriormente con los cambios hormonales cambiaron a etapa terminal y esos pelos, si por ejemplo esa paciente se trató o se hizo una depilación láser antes de que ese pelo se convirtiera o transicionara, pues entonces el pelo velloso nunca se eliminó. Se eliminaron los que estaban en etapa terminal, pero no los vellosos, y entonces ya cuando transicionaron, pues crecieron a terminales y el paciente te va a decir, oiga doctora, pero entonces me salieron estos pelos, son nuevos, yo no los tenía y ya me había hecho la depilación. Pues claro, esos pelos son exactamente, precisamente son nuevos y no tienen nada que ver con la depilación previa. Entonces, también hay que recordar que no va a haber, es imposible hacer una destrucción total de las células madre, siempre va a haber unas células madre residuales y algunas pueden ser lo suficientemente potentes como para poder formar o restablecer un ciclo de pelo. Siempre habrá vellos residuales, los nuevos ciclos significan nuevos vellos, de que ya platicábamos. Hay un porcentaje de vellos que siempre va a regresar de forma repetida, incluso después de múltiples sesiones. Ya hay un porcentaje de disminución de vello. El porcentaje de disminución de los vellos por sesión va a ser variable, lo que ya les comentaba, dependiendo de cada paciente y dependiendo del área. Y si se quieren ir como a un dato muy, muy, muy objetivo, la FDA define a un resultado exitoso de depilación cuando hay una disminución estable del crecimiento del vello, que los vellos se transformen a vellos finos y a vellos un poquito más claros. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tenía, no sé, muchos pelos y realmente la densidad del pelo no disminuyó después de un tratamiento, pero sí disminuyó el grosor del vello y el color, entonces ya se puede hablar de un tratamiento que sí fue eficaz, ¿no? Yo a mis pacientes siempre también les comento que gran parte del objetivo de realizar la depilación es que estés más cómodo con una menor cantidad de vellos y que sea más fácil a lo mejor utilizar otros métodos posteriormente, por ejemplo, porque no va a ser lo mismo depilarte una axila que por ejemplo, con rastrillo, afeitarte una axila con rastrillo que tiene 5 pelos a una que tiene 400, ¿no? Entonces siempre va a ser un poquito más cómodo y la depilación láser te va a llevar a esa comodidad. Ahora,
cómo escoger tu láser y algunos tips para empezar, sobre todo la selección de tecnología y la selección de parámetros, que para mí es también lo básico. Entonces, vamos a recordar que lo que decíamos al principio de la plática, para los que nos van llegando a la sesión, la melanina es la que va a absorber, la melanina que está en el folículo es la que va a absorber la energía láser. Y esta energía va a ser absorbida en longitud de onda entre 500 y 1100 nanómetros. Entonces, si uno quiere ser muy práctico en el pensamiento, pues pueden ver todos estos láseres que están ahorita aquí en la pantalla, tienen una longitud de onda entre los 500 y los 1100. Entonces, podríamos decir o podríamos concluir que todos estos láseres podrían teóricamente pegarle al vello. Ahora, ¿por qué escogemos una tecnología u otra? Bueno, importante, la melanina epidérmica va a competir con la melanina que está en el folículo. Entonces, si hay mucha melanina en la epidermis, podemos tener efectos adversos si escogemos longitudes de onda más cortitas que tienden a quedarse un poco más en la superficie. Si nos vemos otra vez aquí a la tablita, vemos que las longitudes de onda más cortas se quedan más arriba en la epidermis, mientras que las longitudes de onda más largas van a penetrar un poquito más profundo. Entonces, el candidato ideal, siempre que hablamos, como la melanina epidérmica compite con la melanina del folículo, el candidato ideal siempre se ha dicho que es Blancanieves. Un paciente con fototipo claro que tiene poca cantidad de melanina en la epidermis y con vello oscuro que tiene gran cantidad de melanina en el folículo, que es nuestro objetivo. Entonces, pero como no hay pacientes, todos nuestros pacientes son Blancanieves, tenemos de todo, entonces tenemos que escoger nuestra longitud de onda según la necesidad de los pacientes que atendemos. Longitudes de onda más largas, por ejemplo, el diodo WLN de YAG, de Long Pulse, podemos tener menos efectos en la epidermis porque penetran un poquito más profundo y son ideales en fototipos más oscuros. Y viceversa, por ejemplo, la luz pulsada, el láser como alejandrita, entonces tiene menos penetración en la epidermis, perdón, menos penetración sí en la epidermis, y entonces va a ser más utilizado o preferente en fototipos más claros. Aquí les puse yo otra tablita en donde se compara cada láser con su longitud de onda respectiva y vemos cómo realmente el N de YAG y el diodo son los que más podemos utilizar nosotros en México debido a nuestros fototipos, pero el láser diodo ha sido y sigue siendo considerado el golden standard porque puede estirarse tanto para pacientes de fototipos claros como para pacientes de fototipos más oscuros. Y los objetivos más importantes a la hora, esto es en cuanto a la selección de la tecnología y la longitud de onda. Pero ya que tenemos la tecnología, y esto es muy específico para el láser diodo, que es el que yo utilizo, el medio star, los objetivos más importantes para seleccionar los parámetros de tratamiento va a ser tratar de restringir el daño térmico al cromóforo absorbente, que en este caso va a ser la melanina del folículo, disminuir la dispersión del calor a los tejidos circundantes, porque esto va a ayudar a evitar las complicaciones y los efectos adversos, y lograr el endpoint clínico, que ahorita más adelante lo vamos a ver, manteniendo los resultados deseados. Entonces, vamos a platicar de 5 parámetros modificables según el equipo que tú manejes, pero en general son estos 5 los que vamos a poder modificar. Número 1, la afluencia, que esto es la cantidad de energía que vamos a entregar. Entonces, esto normalmente se mide en joules y es muy importante decidir o escoger la afluencia que vamos a utilizar según la cantidad del cromóforo presente. ¿Por qué? Recordemos que el láser finalmente es una luz, pero esa luz se va a convertir en calor. Entonces, si tú tienes mucho cromóforo presente, digamos, una persona, aunque sea un fototipo muy claro, pero que tiene mucho vello, que tiene mucho vello y ese vello está muy grueso y está súper pigmentado, entonces no quieres empezar con una afluencia muy alta. ¿Por qué? Porque como va a ser absorbida por mucha cantidad de vello, vas a generar demasiado calor y puedes terminar en efectos adversos. Entonces, si hay mucho cromóforo presente, hay que empezar con fluencias bajas, por ejemplo, en pelos gruesos, muy oscuros, alta cantidad de vellos, entonces fluencias bajitas, y buscar los endpoint clínicos que les mencionaba hace ratito. El endpoint clínico más importante es ver un poquito de eritema y de edema perifolicular. Si ustedes ven, por ejemplo, pasan el láser, inmediatamente a lo mejor pasan, no sé, 1 o 2 minutos de mis pacientes cuando es la primera vez que les vamos a hacer depilación, o si, por ejemplo, ya estamos modificando un poco los parámetros y queremos ver si es la afluencia correcta. Entonces, damos un disparo, siempre preguntar por dolor, obviamente, porque hay que saber que no le esté doliendo demasiado al paciente. Por eso no me gusta utilizar y no recomiendo utilizar EMLA ni nada de anestésicos tópicos, porque realmente el dolor va a ser un tip muy importante
en la elección y la selección de la fluencia. Si el paciente está con anestésicos tópicos, no me va a poder decir si le duele o no, y a lo mejor puedo yo utilizar frecuencias más altas y tener efectos adversos. Entonces, doy un disparo, me espero 1 o 2 minutos y me asomo. Y si veo, por ejemplo, un poquito de eritema y edema perifolicular, quiere decir que la selección del parámetro fue correcto y entonces ya puedo continuar con esa misma fluencia en el resto de la región. Y hay que ir ajustando esta fluencia en sesiones subsecuentes. ¿Por qué? Porque recordemos que, ay, no sé, alguien está moviendo aquí, perdón, recordemos que conforme vamos avanzando en la sesión, entonces se va disminuyendo la cantidad de cromóforo, porque se va disminuyendo la cantidad del vello y el color del vello, entonces hay que ir aumentando la fluencia según la necesidad. El tamaño del cabezal también es importante. Hay muchos láseres que tienen la opción de cambiar el tamaño del cabezal. A mayor tamaño, mayor penetración. Entonces, nada más hay que recordar eso. Y obviamente va a ser mayor la superficie tratada en menor cantidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, lugares, por ejemplo, como la espalda, o si uno va a depilar, por ejemplo, piernas muy largas o a veces unas piernas que son de mayor diámetro, pues está bien utilizar cabezales un poquito más grandes. Los hertz, que son los rangos de repetición, esto también permite, es algo muy padre del láser diodo, porque cuando permitas hacer múltiples disparos, múltiples repeticiones, podemos también hacer técnicas de movimiento y diferentes pases para ayudar a acumular la fluencia que queremos, pero o sea, hacer menos, bueno, bajar a la fluencia, hacer más pases o más repeticiones y finalmente llegar al endpoint que queremos sin entregar energía de un solo golpe y de esa manera eh, evitando un poquito más también los efectos adversos. La duración del pulso es el cuarto parámetro que podemos modificar y recordemos que la duración del pulso va a ser en milisegundos y los mejores resultados se van a obtener cuanto más cerca estemos del tiempo de relajación térmica de nuestro cromóforo. Entonces, entre más nos acerquemos a este punto, que es el tiempo que tarda en disiparse o en enfriarse el tejido después de que lo calentaste, entonces va a ser más efectivo y se va a quedar más en el sitio que tú quieres sin que haya dispersión hacia otras partes y te digo, evitando principalmente los efectos adversos. La duración del pulso más corto se prefieren cuando hay cromóforos cuando es muy escaso para poder entregarlo rápido y tener más cortito de los, por ejemplo, los pulsos un poquito más largos, que van a tener un poquito más penetración, esos son ideales en pacientes con fototipos oscuros. Entonces, si el equipo, por ejemplo, el MedioStar Next permite uno modificar un poquito el pulso, y si, por ejemplo, empiezas con una fluencia y el paciente está diciendo que hay dolor, pero sí estás teniendo el endpoint clínico que quieres, entonces lo que puedes hacer a lo mejor a veces es aumentar un poquito la longitud del pulso, eso va a ser más tolerable, pero vas a poder seguir entregando la fluencia correcta para tu paciente. Y la modalidad del pulso también es muy, muy importante, que es el quinto parámetro modificable. No es lo mismo entregar como les decía, toda la energía en un solo disparo a entregarla, por ejemplo, en 2 disparos. Aquí la tablet lo pone muy bien. Vamos a llegar a al mismo objetivo, a la misma temperatura, pero en un tiempo un poquito más largo. Y eso también protege a la piel y ayuda sobre todo cuando estamos tratando pacientes con fototipos más altos. El enfriamiento cutáneo, es modificable hasta cierto punto, sí, no, dependiendo del equipo con el que trabajen. El enfriamiento cutáneo es muy importante porque a la hora de que yo enfrío la epidermis, únicamente vamos a enfriar la epidermis, no solamente actúa como un poquito de anestésico que ayuda a que la piel no esté tan sensible para cuando reciba el calor, sino que a la hora de enfriar la temperatura de la piel, también hace que la proteja del daño térmico que puede hacer del láser y entonces también lo utilizamos más en pacientes con fototipos altos para evitar efectos adversos y complicaciones. Entonces, el objetivo, al final de todo, hay que optimizar la fluencia y la duración del pulso para llegar al objetivo que queremos, que son los endpoints clínicos, y tratando de ajustarnos según el tipo de paciente que estamos viendo. La selección del paciente, esta es la otra parte. Entonces, ya seleccionamos nuestra tecnología, ya tenemos la selección de parámetros. Ahora hay que seleccionar a nuestros pacientes, porque realmente hay pacientes que no queremos tener de pacientes, seamos sinceros, y hay que estarlos educando. Esto es mucho, tiene que ver con nosotros. Si educamos a nuestros pacientes, los pacientes van a ser buenos pacientes y no vamos a tener fallas con ellos. Los mejores pacientes son los que tienen expectativas reales. Yo a todos les recuerdo que no somos delfines, somos mamíferos y que siempre va a haber un tipo de vello que tengamos. Entonces, los resultados hay que estarlos educando para que esperen resultados reales.
Hay que hacer una buena historia clínica para saber si nuestro paciente es candidato o no a un tratamiento de depilación, preguntar por sobre todo medicamentos que puedan llevarlo a fotosensibilidad, pacientes con enfermedades que tengan fenómeno de Kebner, si tienen infecciones de repetición. La isotretinoína y retinoides tópicos van a ver en la presentación que está en color rojo y con asteriscos, porque hablando de isotretinoína oral, ya hay nuevos estudios que justifican el uso de depilación, aún cuando están en tratamientos con isotretinoína, sin llegar a tener efectos adversos. No así los retinoides tópicos. Los retinoides tópicos a mí siempre me gusta, sobre todo cuando estamos usando tratamientos con láser y si estamos tratando área de la cara, yo siempre les recomiendo a mis pacientes que suspendan retinoides tópicos una semana antes de hacerse la sesión de depilación para evitar que la piel no esté sensible y que a lo mejor puede irritarse, sobre todo tanto con el movimiento, la aplicación de geles y demás. Las alteraciones endocrino-menstruales, súper importantes, descartar pacientes que tengan síndrome de ovario poliquístico que no van a tener muy buenos resultados con la depilación. Pacientes con embarazo, contraindicado. Lactancia es contraindicación relativa, ya que el dolor puede llevar a pacientes a que se les corte la producción de leche. Entonces, si hay un poquito de dolor, dependiendo de los pacientes, definitivamente no recomendaría yo que se hicieran depilación láser durante la lactancia. Tatuajes, 100% contraindicado depilar en una zona de tatuaje, ahorita vamos a platicar un poquito más. Y fototipo y exposición solar. Es muy diferente depilar a un paciente que tiene naturalmente un fototipo alto a que tiene ha estado expuesto al sol y está bronceado. La paciente o ese paciente que esté bronceado se va a quemar porque se va a quemar si lo estás tratando en un tiempo muy cortito de que se asoleó. No así los pacientes con fototipos altos naturales. Entonces, hay que definir muy bien si el paciente o no está expuesto al sol y si está bronceado. Me quedé en que estábamos platicando de lo del ejercicio y las proteínas que pueden alterar un poquito también ahí la eficacia en el tratamiento. Entonces, siempre hacer una buena historia clínica nos va a ayudar para poder conocer bien a nuestro paciente y definir y decidir si es el mejor momento para tratarlo con un tratamiento de depilación con láser o si a lo mejor, honestamente, en este momento el paciente es más candidato, por ejemplo, a hacerse otro tipo de tratamientos o de procedimientos de depilación o, por ejemplo, enviarlo quizá con endocrinólogo, estabilizarle los problemas hormonales y demás, y ya posteriormente retomarlo como paciente. Siempre van a agradecer los pacientes nuestra honestidad y que se den cuenta que realmente no queremos venderles a fuerza un tipo de tratamiento que si sabemos que no les va a hacer efecto. Entonces creo que, y eso nos va a separar mucho de la gente que los hace, que no tienen entrenamiento correcto, ni en cuanto al ciclo del pelo, ni en cuanto a cómo funcionan los láseres, y nosotros como dermatólogos que pues somos expertos en este tema. Consentimiento informado. El consentimiento informado nosotros, yo les recomiendo, o bueno, como lo hacemos nosotros en la clínica, llenamos 2 consentimientos informados. El primero, que se llena cuando se conoce al paciente y si, por ejemplo, ya llenaste historia clínica y no hay ninguna contraindicación, el paciente es un candidato correcto, entonces se llena el consentimiento informado también, se les explica a los pacientes los potenciales riesgos y posteriormente, ya cuando van a la primera sesión, volvemos a hacer un micro consentimiento informado y importantemente, sobre todo para recordarle al paciente que no esté asoleado, no esté bronceado, porque aquí en Playa del Carmen realmente la gente te dice que no está soleada y sí están asoleados. Y ya hemos tenido complicaciones debido a que no te lo dicen y a veces las chicas, si son las chicas que están encargadas de depilar, no sé, la cosmetóloga o a lo mejor tu personal que entrenaste, a veces les preguntan, el paciente le dice que no y pues como que ahí pues continúan y luego pueden tener pacientes quemaduras o demás y fue porque el paciente decidió decir que realmente pues, quería la sesión y no quería decir que estaba bronceado. Entonces, ahí volvemos a hacer otro consentimiento informado, el paciente firma, pone ahí sí con su propia letra y puño. Yo, fulanita de tal, confirmo o consiento que no me he asoleado en los últimos 10 días y que voy a recibir mi tratamiento de láser, paz. Y entonces, si hay alguna complicación y fue debido a esta situación, entonces uno, no tanto como protección de nosotros, porque realmente cuando o sea, esas cuestiones legales, a veces uno no se puede proteger, pero sí para que el paciente haga una micro reflexión y entonces le pones una trabita más y a lo mejor ya se queda pensando y dice, ay, pues se me hace que no, ¿sabes qué, doctora? Sí, el fin de semana me fui a Tulum y pues, entonces ahí luego caen.
si no caen en la primera, caen en la segunda, en el mismo día del consentimiento, y entonces es más fácil ahorrarse problemas. Ahora, dentro de los efectos adversos importantes o potenciales, está toda esta lista, que es una lista larga. Las complicaciones que más he llegado a ver en la clínica de depilación y de otras partes que se depilan son las quemaduras, que terminan en máculas postinflamatorias, tanto hiperpigmentadas como hipopigmentadas, algunas cicatrices, pero es muy raro. Foliculitis y reacciones acneiformes, sí, todo el tiempo pasa. Hay pacientes, me ha tocado una o dos por ahí con hipertricosis paradójica, esos casi siempre se ven más en fototipos altos y que se depilen con IPL. Puede haber eritema y edema hasta una semana después del tratamiento, aunque lo que platicábamos hace ratito de los endpoints del eritema y el edema perifolicular es normal que se quede presente hasta 48 horas y no está considerado un efecto adverso. Hay descripción de casos de encanecimiento prematuro después de la depilación con láser, y muy importantemente la falla terapéutica, que pues puede tener que ver con todo lo que ya comentamos, ¿no? Algo importante aquí, perdónenme, a mero al final, en la primera columna, viene cataratas o iritis. Esto es importante y después lo vamos a platicar en cuanto a la protección ocular. Los casos que hay reportados de ceguera y de daño al aparato ocular es cuando se hacen depilaciones en la ceja o alrededor del ojo. Entonces, esas áreas nosotros no las depilamos. Realmente yo les digo, si tienen mucha pelo, mucho vello en el entrecejo, mejor que se hagan depilación con cera o que se lo saquen con pinzas, porque ¿para qué? La verdad es mejor evitar complicaciones. Ahora, selección del paciente, lo que platicábamos, los 3 aspectos más importantes a considerar son el tipo de pelo y la profundidad, que va a variar dependiendo del área corporal, los ciclos de anágena, de crecimiento y telógena, ahorita les voy a pasar una tablita, esta es muy importante, y la tasa de crecimiento del pelo individual, que es el porcentaje de pelos que están en anágena, la duración de la telógena, porque es muy importante para poder decidir cuándo hacer la siguiente sesión. Lo que platicábamos anteriormente, hay que ver cómo están las hormonas del paciente, la edad, porque va a variar el tipo de pelo dependiendo si es hombre o si es mujer. Y ahora vemos muchos, por ejemplo, muchos pacientes transexuales que vienen a depilación, entonces son vellos muy gruesos, si todavía no están en tratamiento hormonal, entonces a veces podemos tener ahí un poquito de dificultad para seleccionar los parámetros adecuados. La estación es importante. En otras regiones o cuando voy a congresos de láseres, todos siempre nos preguntan que cómo es que hacemos depilación láser en esta región de Playa del Carmen, donde tenemos un verano perenne casi todo el año, porque en otros países nada más depilan cuando hay invierno, que es mucho más fácil, que te ahorras, por ejemplo, pacientes que no estén asoleados y demás, y además la tasa de crecimiento y la velocidad del ciclo del pelo es mucho más acelerada en lugares cuando hace mucho calor o durante la estación de verano. La raza es importante, obviamente hablando del fototipo. Y esta tablita es la más importante, esta le pueden hacer ahí un screenshot en su computadora. Esta tabla nos va a dictar los intervalos de tratamiento. Si ustedes alguna vez se han acercado a los lugares no profesionales, donde depilan, en el spa y así te digo, en el centro comercial, casi siempre las sesiones de depilación son una vez al mes, ¿no? Y este intervalo no puede ser estandarizado para todos los pacientes, ni tampoco en el mismo paciente para cada vez que venga a hacerse la depilación, depilarle todas las áreas. ¿Por qué? Recordemos que cuando el láser funciona, cuando está actuando, lo que pasa, o sea, finalmente a nivel fisiológico, lo que está ocurriendo es que el pelo, a la hora de calentarse, se mueren las células madre y no permiten que siga evolucionando el pelo en una fase anágena. Entonces, inmediatamente brinca una fase telógena y dependiendo de la duración de la telógena es lo que va a tardar en que el pelo nuevamente vuelva a una anágena y que nuevamente sea sensible al láser. Entonces, realmente no hay que pensar en la fase anágena lo que tarda, sino hay que pensar en cuánto dura la fase telógena para poder dictar cuándo vuelve el paciente a su siguiente sesión. Y si ustedes ven, por área, aquí es bien variable. Por ejemplo, ahí el mentón a veces puede tardar hasta 10 semanas la duración de la telógena. Entonces, si tú estás haciendo depilaciones cada mes, pues obviamente una de esas, hiciste una hoy, una el siguiente mes, una el siguiente mes, la de en medio probablemente no fue eficaz porque el pelo no estaba en anágena y entonces el paciente luego va a empezar a decir, oiga doctora, pero ya llevo 20 sesiones, ¿por qué no me ha hecho efecto el tratamiento como usted me había dicho? Pues claro, porque realmente no lleva 20, lleva 10 eficaces porque
estaban cayendo de la fase anágena. Entonces, vemos, por ejemplo, para piernas puede ser hasta 24 semanas. Entonces, hay un tip medio sencillo que algunos pacientes yo se los digo que a veces si regresen a la clínica y a veces ya después les digo que lo hagan en su casa. Inmediatamente después de la sesión de depilación van a pasar entre 2 y 4 semanas donde el pelo se va a estar cayendo. Va a salir, haz de cuenta, un pelito nuevo, que es el pelo casi, casi que yo les digo que está como el que está chicharrado, y va a salir, y entonces el paciente va a hablar, te va a decir, doctora, ya apenas llevo 2 semanas de que me hice la depilación con láser y ya tengo pelo que me está saliendo. Pero ese pelo no es el pelo real, ese pelo muchas veces es el pelo que está siendo empujado, que es el pelo que estaba en anágena, que pasó a telógena y que ya y que sí fue eficaz el tratamiento. Entonces, al final, ya que se han caído todos los pelitos, que es más fácil, por ejemplo, en un área pequeña, por ejemplo, la axila, ya que el pelo, cuando uno lo quiera arrancar con la pinza, no esté saliendo, quiere decir que ya prácticamente terminó la fase telógena y pueden ahora sí hacer su siguiente sesión de depilación. Al principio, las sesiones son un poquito más frecuentes y conforme las sesiones se van acumulando, también se van quedando menos pelos, entonces menos pelos quiere decir que tardan más en que se puedan, que puedan corresponder a una fase anágena, entonces digamos que los intervalos de tratamiento se van a ir prolongando conforme más sesiones vayan acumulando. Eso es muy importante. Ahora, recomendaciones y cuidados pre-láser. Lo más importante, y esto es algo con lo que yo batallo todos los días, pero muy importante y hasta que se cansen y se lo repiten a las chicas que estén en entrenamiento en su clínica, en su consultorio y ustedes mismos. Evitar exposición solar directa, camas de bronceado y productos de bronceado 4 semanas antes de cada sesión es lo que recomiendan. Nosotros con la experiencia le digo que mínimo 10 días. Si 10 días no se solearon, están bien para venir a depilarse. Y en cuanto a no solearse significa, si van a andar en la bici, usar pantalón, o sea, no estar expuesto ni tantito al sol porque muchas veces la gente no considera que se están asoleando porque no están tirados como iguanas en la playa, pero una exposición solar aquí, por ejemplo, en Playa del Carmen, poquita de día a día, ya es suficiente para interferir un poco y para poder que la piel esté bronceada y que entonces podamos caer en efectos adversos. Hay que usar protector solar, evitar el uso de medicamentos fotosensibles, pacientes que tienen historia de herpes, pues también, obviamente, como cualquier otro tipo de láser. Lo que les decía, el suspender el uso de retinoides tópicos, yo sí lo recomiendo, tanto retinoides tópicos como alfa hidroxiácidos, una semana previa a la sesión. Hay que rasurar el área a tratar. Lo que queremos es que el láser se concentre dentro de donde está el pelo, donde está cerquita de donde está la zona del folículo y no tanto en el tallo. Entonces, si queda un poquito de tallo fuera de la piel, digamos que se desperdicia la energía en ese pelo que no me importa. Lo que quiero es que se concentre donde está el bulbo y que ahí haya el tratamiento correcto, ¿no? Entonces, 24 horas antes de la sesión de depilación, se rasura el área o a los pacientes lo pueden rasurar ese mismo día o incluso en ocasiones para hacer ciertas pruebas hay pacientes que se les rasura antes de realizar el procedimiento. Hay que evitar el uso de métodos alternativos de depilación que arranquen el folículo, porque obviamente si no está presente el folículo, el láser no va a ser efectivo. Todo lo que son pinzas, miel, cera, electrólisis, hay que mínimo 4 semanas antes. O sea, por ejemplo, si el paciente está depilando con cera y ya quiere transicionar a hacerse depilación con láser, entonces sí hay que pedirle que deje su método de depilación previo mínimo 4 semanas antes. Y la piel tiene que estar sana, no debe haber heridas, no debe haber lesiones o infecciones activas en el sitio a tratar. Los cuidados post-láser, esto dependiendo de cada paciente, lo que les decía del eritema y edema, sensación de quemadura solar menor es normal y puede ser esperada hasta 72 horas posterior al tratamiento. Algunos pacientes se benefician de usar compresas frías o frescas, evitar el uso de medicamentos fotodesensibilizantes, evitar jabones abrasivos, uso de cosméticos irritantes después del área porque a lo mejor el área queda un poquito más sensible y en caso de presentar cualquier por ejemplo, ampollas, costras, descamación, los pacientes deben de tener cómo comunicarse con ustedes, ya sea con la chica la de recepción, con la chica que realiza el procedimiento. La mayoría de los pacientes que van a la clínica de depilarse tienen mi número de WhatsApp porque cualquier cosa yo quiero saber, número uno, y quiero poder resolver el problema antes de que se convierta en un problema importante. Lo que les platicaba, la salida de exposición del vello es normal y puede durar hasta 4 semanas después del tratamiento, dependiendo del área corporal.
Ahora, los marcadores clínicos, así es como se ve el endpoint. Esto es lo que queremos ver. Si el paciente, cuando estás haciendo la depilación, se va así, esto puede ser algo bastante, bastante bueno. De hecho, muchos pacientes, yo les digo, sobre todo cuando estamos tratando o cambiando los parámetros, modificándolos según la necesidad del paciente, sí me gusta ver a mí este endpoint clínico para poder definir y poder saber y quedarme tranquila de que llegamos a lo que necesitamos, a la afluencia correcta y que ese paciente va a tener el resultado que yo estoy buscando. Por ejemplo, este artículo, hay un artículo muy bonito que se publicó el año pasado, no, ya es el año antepasado, 2018, del maestro Goldberg. Por ejemplo, él siguió a unos pacientes que se habían depilado con láser diodo y les dio seguimiento a un año después. Y si ustedes pueden ver, por ejemplo, el paciente uno es la columna del lado izquierdo. Esto es un año después, la cantidad de pelos que hay en el centro después de haber completado sus sesiones de tratamiento, y en la columna del lado derecho es el paciente 2. Entonces, cada paciente es diferente. Este sigue siendo la axila, las sesiones fueron las mismas, pero ven como un paciente después de un año de tratamiento, después de un año que terminó el tratamiento, ya empezó con pelos nuevos o un poquito de vellos residuales, mientras que el paciente uno, por ejemplo, no tanto. Entonces, no, uno no puede prometer resultados porque cada paciente es diferente y es muy importante siempre meterle la idea al paciente que muy probablemente va a requerir sesiones como de retoque o de mantenimiento y que puede estar viniendo posteriormente, a lo mejor después de 6 meses, después de un año, hacerse 1 o 2 sesiones de retoque, a lo mejor 3, a lo mejor 5, porque todo esto es un proceso y el pelo nunca se va a eliminar al 100%, y como estamos vivos y vamos a generar pelo, pues mientras estemos vivos y el bolsillo esté vivo, podemos seguir manteniendo esos retoquecitos. Estos son pacientes del consulta, por ejemplo, fueron 4 tratamientos. En este se hizo con el diodo en modo profesional, entre 38 y 42 joules, con un solo pase, y ven muy buen resultado. Este otro, por ejemplo, en mentón, fueron 5 tratamientos, también en modo profesional. Este paciente fototipo muy clarito, permitió llegar a una afluencia de 50 joules y con doble 2 pases. Y vámonos, por ejemplo, a las complicaciones. Estos pacientes también son del consultorio. Ellas son diferentes, creo que la primera y la segunda imagen son la misma paciente y la otra es otra paciente. Muchas pacientes vienen a la consulta para tratarse las complicaciones de depilación que se hicieron en otras áreas. Y en una revisión que se realizó en el JAT, creo que está publicado, se hizo encuestas a puros dermatólogos en sus clínicas privadas y hasta el 75% de los dermatólogos reportaron haber visto pacientes en la clínica o en sus consultorios con complicaciones de depilación asociadas que se habían hecho pacientes en otros lugares, no en sus sitios de práctica. Entonces, quiere decir que esto está pasando todo el tiempo y muchos dermatólogos nos toca ver a estos pacientes. Entonces, pues realmente como dermatólogo no solamente nos debemos de preocupar por tratar complicaciones, sino pues también para tratar de evitarlas. Entonces, si el paciente ya pagó un paquete y como quiera, pues va a seguir yendo, educarlo y decirle que lo que no le están diciendo en el sitio, y además poder también nosotros, como les decía, pues ofrecer la posibilidad de que se depilen con nosotros y ya teniéndolos bien educaditos y súper bien entrenados también a nuestro personal para evitar precisamente este tipo de complicaciones. Normalmente las máculas postinflamatorias de este tipo sí se quitan, yo las he visto en múltiples ocasiones, pero pueden tardar hasta un año. Yo he visto pacientes que tardan hasta 2 años en que termine de pigmentar la piel. Entonces, pues digo, vale la pena, les digo, evitarse llegar a este punto. ¿Verdad? Esta, por ejemplo, es una complicación. La otra, la mácula postinflamatoria, ya venía un poquito más crónica, no era tan aguda, pero este es como se ve en las primeras semanas después de que se hizo, que la afluencia fue demasiado alta en esta paciente, y ven cómo está llena de costras, y pues sí, todas esas van a terminar con una mácula hipopigmentada, que posteriormente va a tardar sus buenos mesecitos en repigmentarse. Entonces ya sea el paciente más sabor de boca, pues digo, no es lo ideal. Lo que les decía de los tatuajes, esta paciente, que ese tatuaje es paciente de, paciente de nosotros, y se los digo porque no nos debe dar pena nunca presentar, siempre vas a los congresos y todo el mundo te presenta sus mejores casos y como si fuéramos perfectos, ¿no? Pero también nos podemos equivocar. Esta paciente, una paciente, que me acuerdo mucho de ella, fue una de las primeras pacientes que tratamos con depilación, y ella estaba
ella quería a fuerza depilarse, no sé si ven estos pelitos que tiene ahí en la parte superior del tatuaje, ella a fuerza quería depilarse todos esos pelitos, a pesar de que le explicábamos que no podía pasarse el láser por ahí, porque recordemos que la melanina exógena también va a absorber el láser. No es el diodo y los láseres de depilación no son los que están los láseres específicos para remover tatuajes, pero sí pueden absorber la energía, ese pigmento, y terminar en úlceras y posteriormente cicatrices muy feas. Esta paciente, a pesar de que le dijimos que no podía, y lo que se recomienda de seguridad son 4 dedos hacia la periferia del tatuaje para que no haya dispersión del láser dentro de la piel y que sin querer, como quiera, llegue a absorberse por la melanina del tatuaje. Y ella como quiera dijo, no, mira, aquí le firmo, no me importa a ustedes, tú como quiera dale, porque yo quiero que se me vayan esos vellos. Entonces, pues se hizo un solo pase ahí cerquita, luego le dolió muchísimo, obviamente, y pues este fue el resultado. Ya no tengo la foto de seguimiento, pero finalmente le cerró y no quedó feo. Pero bueno, tuvo suerte, la verdad, porque pudo haberle quedado horrible una cicatriz atrófica o una cicatriz queloide incluso. Y la otra paciente también son quemaduras por selección incorrecta de parámetros, y ven, por ejemplo, cómo tiene una cicatriz ahí seguramente de una cole, y pues toda con quemada incluso hasta la cicatriz, o sea, quién sabe qué parámetros le pusieron. Esa no es paciente mía, la otro lado sí. Otro tipo de complicaciones, por ejemplo, estas máculas que quedan luego manchas en panal, o por ejemplo, ahí ven, por ejemplo, la parte de arriba seguramente fue una luz pulsada por el tipo de spot, y pues sí, pacientes que terminan con máculas postinflamatorias, sobre todo hipopigmentadas, y que les digo, algunas son permanentes, pero la mayoría sí se quitan, pero tardan mucho tiempo. La hipertricosis paradójica, hay varios artículos ahí publicados. Yo he visto uno y creo que fue en la residencia, ni siquiera fue ya en mi práctica privada. Y pues sí, sí puede pasar. ¿Qué es lo que hacemos cuando esto sucede? Casi siempre son dentro de las primeras sesiones, y casi siempre tiene que ver porque no seleccionamos correctamente los parámetros, y lo que tenemos que hacer es hacer varias pruebas, y a lo mejor si con tu mismo propio láser no lo puedes tratar o no puedes eliminar ese vello, entonces hay que cambiar la tecnología, pero finalmente sí se les trata. Ahora, los puntos, ya casi para terminar mi experiencia clínica, hay puntos para llevar a casa. Esto es así como ya, es importante, la cereza del pastel. Número 1, hay que saber detectar pacientes potencialmente difíciles. Esto es muy importante. ¿Cuáles son los pacientes más difíciles para tratar y con los cuales, si son novatos y van empezando su práctica de depilación, pues no quieres meterte todavía mucho con ellos? Pacientes que tienen fototipos muy altos, pacientes de fototipos 5, 6 o incluso esos 4, pero ya 4 altos, y que se quieren depilar áreas que tienen pelos muy delgados o vellos claros, por ejemplo, el bigote. El área del bigote en pacientes con fototipos altos no lo recomiendo, porque normalmente el pelo del bigote es un pelo muy fino, muy delgado, lo cual requiere que uses fluencias altas, y debido al fototipo alto no te permite utilizar fluencias altas. El paciente no va a estar contento, no va a haber buenos resultados, y tienes mucho potencial o mucha ventana para tener efectos adversos. Y entonces, por ejemplo, esos pacientes yo trato de decirles, no, mira, ahorita no te depiles bigote, mejor empieza por axilas, a bikini, y entonces ya cuando vayamos agarrando un poquito de confianza y que también uno vaya aprendiendo con ese mismo paciente, entonces a lo mejor ya te puedes aventar a hacer áreas un poquito más difíciles. Pacientes con fototipos claros, pero con vellos rubios o pelirrojos, esos no son buenos candidatos. Casi siempre mis pacientes, cuando vienen con ese tipo de pacientes, les digo que se hagan un disparo de prueba. Tomamos fotos antes, les hacemos un disparo, les pido que vengan a las 6 o 8 semanas para ver si hubo algo de cambio, disminución de la cantidad del vello. Normalmente no hay, porque esa melanina no es suficiente para recibir y para captar la luz del láser, entonces no les va bien. Mejor esos pacientes ni para qué meterse ni para qué prometerles resultados. Los pacientes bronceados, los que les decía, pacientes bronceados, zonas fotoexpuestas, por ejemplo, antebrazos, son zonas difíciles de tratar. Pacientes que están muy asoleadas, que luego a veces quieren venir a depilarse la cara, definitivamente no. O por ejemplo, pierna, que también está muy asoleada, también son zonas difíciles, sobre todo pues, son pacientes que se ve que son fototipo 1 o 2, pero te están llegando con fototipo 4 de que están súper mega bronceadas. Y pacientes que tienen múltiples sesiones,
a lo mejor ya llevan múltiples sesiones, a lo mejor contigo, y que no le dice seguimiento correcto, ya sabes, esos pacientes que luego se eternizan en la depilación y nunca te enteraste, tu cosmetólogo, la chica que te ayuda nunca te dijo que estaba esa paciente ahí, que no estaba respondiendo. Cuando te das cuenta ya lleva 10 sesiones, y lo que va ocurriendo es que los parámetros subóptimos de tratamiento, lo único que van a hacer es que van a reducir la cantidad de melanina en el folículo. Entonces casi es como tú mismo meterte en una trampa. Estás haciendo que se reduzca la melanina, pero no estás siendo, el parámetro no está siendo letal para las células madre, entonces no se está destruyendo el folículo, y lo único que está teniendo es que tiene la misma cantidad de pelo, pero más delgado. Entonces, ese paciente ya no te va a responder. Lo que hay que hacer, y a veces no son pacientes de tu propio consultorio, sino que son pacientes que llegan y que te tachan de que, es que usted, doctora, usted, doctor, yo sé que usted me va a ayudar porque ya fui a no sé dónde, ya llevo 10 sesiones allá o llevo 20 sesiones allá y no se me ha podido ir el pelo, pero yo confío en todo en usted y usted me va a ayudar. Perdón, no. Cálmense, no se ponga la capa de Superman todavía. Hay que hacer esos pacientes, como ya no son, en ese momento no son buenos candidatos a un tratamiento con láser debido a que el cromóforo es muy escaso. Lo que van a hacer, le van a decir al paciente que busque ahorita un método alternativo, de preferencia rastrillo, si quiere regresar a hacerse depilación, rastrillo por 6 meses quizá, y que posteriormente llegue con vello para poder volver a valorar el tipo de pelo que tiene, para valorar la cantidad de cromóforo y ver si ya es candidato, ahora sí, a un buen tratamiento, y en esta ocasión, ahora sí, escoger y seleccionar los parámetros correctos. Número 2, hay que conocer las áreas complicadas. Una que ya les decía, que son los antebrazos. Complicadísimo antebrazos. ¿Por qué? Porque siempre están expuestos al sol. Son áreas que normalmente tienen un fototipo un poquito más alto que el resto del cuerpo en cada paciente, y el vello normalmente no es muy grueso, es un vello delgadito, así como el muslo. El muslo también, no lo puse ahí, pero el muslo y antebrazos son esas áreas que son a veces los pelitos muy delgados, cromóforo insuficiente, lo cual requiere de fluencias un poquito más altas, y si a lo mejor estás empezando un poquito y no te avientas mucho a subirle, te vas a meter en problemas. Entonces, áreas difíciles. La cara, el bigote, lo que les decía, yo casi siempre, si es un paciente de primera vez que únicamente viene a depilarse bigote, yo a veces les digo que no, porque si no ve un tratamiento bueno en el bigote y quieren empezar por ahí y luego van a avanzar a otras áreas, entonces no les va a gustar el resultado acá y van a pensar que ese va a ser el resultado que van a obtener en las otras áreas. Entonces, mejor les explico, les digo, mira, no, por esto y por esto, les explico lo que ya les dije, la cantidad de cromóforo, lo de los fototipos, y empezamos mejor con áreas donde sí van a haber mejoría, y muy, muy buena mejoría, por ejemplo, las axilas y el bikini, que esas no le van a fallar, y posteriormente, ya que el paciente se vaya adecuando y también uno vaya aprendiendo un poquito, entonces ya puedes ir subiéndote a otras áreas un poquito más difíciles. El uso estricto, lo que hablaba hace ratito, que no me clavé mucho, pero el uso estricto de protección ocular, sí o sí, que no se les olvide, por favor, ponerle protección ocular a los pacientes siempre que van a depilar cara. Yo no depilo cejas, no depilo entrecejo, no depilo cejas ni arriba, ni abajo, ni en ningún lado, y normalmente depilo la zona malar hacia abajo. A pesar de que el paciente trae los lentes de protección y que pueden ser de plomo, de todas maneras uno está depilando la mejilla y el paciente va a ver el flashazo de luz. Si uno le explica que lo estamos haciendo de manera correcta y que vamos a quedar lejos del globo ocular, puede también tener un poquito de miedo y estresarse, y luego decirte que a lo mejor tiene algo, o ya sabes, luego como que se predispone y se sintió algo en el ojo y demás. Entonces, de preferencia, tener mucho cuidado con eso. Sí hay reportes de ceguera, sobre todo cuando se depilan esta región. Entonces, yo ni me meto ahí. Definitivamente, si están empezando con este tipo de tratamiento, no les recomendaría que depilaran esta región. Punto número 4, la precaución en pieles tatuadas. Ya les platiqué en mi caso, que siempre enseño, de la úlcera ahí en el tatuaje. 4 dedos hacia la periferia. Y si el paciente, por ejemplo, aquí en Playa del Carmen, en vez de quererse quitar tatuajes, aquí todos se ponen. Aquí son los que no tenemos tatuajes. Entonces, hay pacientes que tienen uno chiquito y luego ya están pensando en ponerse más. Y mientras están yendo a la consulta de depilación, de repente me han comentado que, doctora, oiga, por cierto, me quiero hacer un tatuaje muy grande en la espalda, pero me estoy haciendo depilación, ¿qué hago? No, siempre tratar de decir a los pacientes que primero terminen sus sesiones de depilación y ya posteriormente que se hagan el tatuaje que quieran, pero
ya una vez que se tatúen, ya no hay manera de depilar esa piel. Entonces, pues mejor tratar de tener esta educación, enseñarles a los pacientes, de repente que ahí salga el tema, sobre todo si ves que tienen mucho tatuaje, para que si se quieren depilar, pues aprovechen antes de que se tatúen todo el cuerpo. Y punto número 5, los errores más comunes en cuanto a la depilación es la selección inadecuada de la longitud de onda, o sea, la láser que vamos a utilizar, y la fluencia. Estos son los dos errores más frecuentes y si el paciente realmente tiene una complicación, la mayor parte del tiempo va a haber sido nuestra culpa. Si el paciente estaba bronceado, porque no lo interrogamos bien, porque no le hicimos firmar, por ejemplo, ese segundo consentimiento informado, o si se quemó, o si, por ejemplo, tuvo una falla terapéutica, casi siempre porque aparte no seleccionamos el parámetro de manera correcta. Entonces, esto para mí es básico, no es, es, es linda la depilación porque finalmente sí es una ciencia, o sea, el pelo tiene su ciencia, es un ciclo, o sea, hay que conocer, hay que saber de medicina, hay que saber de dermatología, hay que saber de láser, hay que saber cómo funciona. Entonces, yo por eso creo que realmente esto debe de ser realizado en la clínica de dermatólogo. Ni siquiera los cirujanos plásticos se avientan tanto a hacer tratamientos de depilación por lo mismo. Y como dermatólogos somos responsables de todos los tratamientos que se realizan en nuestros consultorios, en nuestras clínicas. Entonces, lo que les comentaba, hay que informar muy bien a los pacientes. Más vale que el paciente se vaya enojado, porque mis pacientes, luego las chicas que son las expertas en la depilación en la clínica, luego, ay, doctora, es que la batié, así decimos mucho acá en el norte, le dije que se fuera, no la quise tratar porque venía bronceada, pero se enojó la paciente. Entonces yo les digo, ¿sabes qué? Mil veces prefiero que el paciente se vaya enojado porque no le realizaste el tratamiento que luego le hayas hecho un tratamiento y que regrese o porque no le funcionó o porque lo quemaste. Entonces, siempre es mejor que el paciente se vaya un poquito molesto, pero por su propia protección. Educar a los pacientes y al personal encargado de operar los equipos. Y el láser diodo sigue siendo el gold estándar porque te permite jugar con los parámetros, te permite hacer fluencias bajas y un número muy alto de repeticiones. Podemos tener modalidades de que en movimiento, repetir pases, cambiar el tamaño del spot. Entonces sigue siendo realmente mi favorito. Muy importante ya nada más recordar como conclusión que no existen dos pacientes iguales. No es lo mismo si a tu paciente, si a fulanita le fue bien y que a la vecina también le vaya bien. Los resultados no siempre pueden ser predecibles. Nunca prometer un resultado, una reducción del 100%. El paciente debe darse una definición clara y objetiva de lo que es la depilación permanente. Esto es nuestra responsabilidad, educarlos bien. Establecer la necesidad de múltiples sesiones, siempre recordarle al paciente, se va a llevar varias. ¿De qué va a depender? Del paciente, no de ti. Y las expectativas escritas y casi siempre firmadas por el paciente en su consentimiento informado. Y muy importantemente, lo que les decía, no importa qué equipo tengas, pero conócelo. Conoce tu equipo para poder saber cómo funciona y cómo optimizar todo el tratamiento que tú estás haciendo. Creo que la última. El último punto, perdón, esa es la última diapositiva, puntos para llevar a casa, la publicidad interna, siempre mantener, porque hay pacientes que no saben que estás haciendo depilación si la haces en el consultorio, entonces siempre ten por ahí algunos folletos, que la recepcionista esté enterada, que se lo comente a los pacientes, tus cometólogas, tus enfermeras. La depilación no pasa de moda, siempre vamos a tener pelos, entonces siempre vamos a tener pacientes, es un negocio estable. Los láseres de depilación no tienen consumibles, entonces no vas a hacer un gasto extra, nada más quizá en gel. Y si no lo ofreces tú, alguien más lo va a ofrecer. Entonces, este tipo de tratamientos van a trabajar mientras tú no estés en el consultorio. Entonces, es algo muy bueno y como una muy buena opción para poder pues tener un negocio aparte y tener un ingreso extra de nuestra consulta. Ahora sí, ya es la última. Muchas gracias. Espero que les haya servido. Por si hay por ahí alguna duda, con mucho gusto, aquí estoy disponible. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Marta, por su presentación. Ya tenemos algunas dudas en el chat. Por ejemplo, aquí la doctora Tere Gutiérrez pregunta, ¿cuánto tiempo después de retinoides orales se puede reiniciar la depilación láser? ¿Especifica la doctora qué tipo de láser o no? Pues depilación láser, digamos, este láser de 810 nanómetros. Okay. Yo mis pacientes con isotretinoína oral no les suspendo, o sea, si estaban ya depilándose, no se los suspendo. Ya les decía que ya la nueva evidencia es que no pasa nada. Con los únicos que yo me voy, la verdad, un poquito con cuidado, es si están depilando con luz pulsada, ahí sí les digo, no con retinoides orales, por lo pronto.
hasta no tener más evidencia, y normalmente pueden empezar 1 o 2 meses después de haber suspendido el retinoide oral sin ningún problema. Pero si están con diodo, sin problema, pueden seguirse depilando. Si es una paciente que ya se está depilando antes, entonces nada más yo a esos pacientes sí me les pego cuando empiezo el retinoide oral, me les pego en las primeras 2, 3 sesioncitas de depilación nada más para saber que no se, o sea, a lo mejor quizá bajarle un poquito el parámetro y ir observándola y vigilándola a corto plazo, pero no debe tener ningún problema. Ok, excelente. Bueno, también la doctora Alejandra Torres nos pregunta, algunos proveedores dicen que después de la sesión les indiquemos a los pacientes que se rasuren. Para mí no deben rasurarse, pero ¿cuál sería la indicación que usted recomienda? Pues mira, digamos que a lo mejor pudiera tener tantita lógica, si es como una inmediata, como para que todo esté al ras y como que ver el crecimiento parejo, pero realmente, pues no. Yo, de hecho, al revés, de hecho, yo les digo a mis pacientes que intenten no rasurarse, que intenten dejar el crecimiento de pelo libre, porque ellos van a ir viendo y van a ir reconociendo cómo los pelos, algunos van entrando a esa fase telógena y posteriormente, cuando ya termine la fase telógena y se caigan todos los pelos y vuelva el pelo nuevo, ya en fase anágena, se van a dar cuenta que algunos no están saliendo. Entonces, si no se dejan de rasurar nunca, si siempre están rasurando, todo ese proceso que está ocurriendo, nunca lo llevan a observar. Creo que ya sería más como por gustos, pero si quisieran ver un resultado y quisieran llevar el seguimiento de todo el proceso, de preferencia que no se rasuren después, solamente que se rasuren el día antes o el mismo día que se van a hacer la siguiente operación. Ok, excelente. Muchas gracias. El doctor Eduardo Seleman pregunta, ¿podemos tener acceso a este PowerPoint? Bueno, este PowerPoint es de la doctora Marta, pero estaremos compartiendo esta grabación en nuestras redes sociales. Igual aquí la doctora Marta deja sus datos por si quieren que la doctora les comparta alguna fotografía o la presentación. Aquí está su contacto. Sí, cualquier duda, ahí está, abajo está mi número de WhatsApp, por favor, con mucha confianza, nomás me manden un mensajito, me dicen de dónde son, quiénes son, y ya, pero con toda confianza, de verdad, para eso estoy. Me interesa mucho que todos los dermatólogos se introduzcan en este mundo porque realmente es un área bien bonita y que pueden tener mucha satisfacción tanto con sus pacientes y posteriormente entrar al resto del mundo de los láseres. Ok, muy bien. Otra pregunta más. El doctor Alberto Fajardo nos dice, hola Marta, excelente presentación. En la clínica me solicitan frecuentemente la depilación de cara, pero incluida frente. ¿Qué opinas? Uy, la frente. La frente me metería quizá a lo mejor, a lo mejor 2 dedos arriba de la ceja, pero realmente, ¿quién tiene el pelo en la frente? O sea, no sé, muy poca gente yo creo que tiene suficiente pelo en la frente y a veces creo que el spot no siempre puedes ubicarlo de manera muy correcta, entonces siempre va a haber áreas como raras. Yo la verdad, si el paciente tiene mucho vello en la frente, mucho vello, yo creo que lo más, digamos, lo más honesto sería decirle, depílate de aquí para acá con el láser y de aquí para acá te haces depilación con cera o algún otro método. Y así, digo, como quiera le estás ahorrando mucho, le estás ahorrando tiempo, le estás ahorrando dinero y ya, al menos depilándose esta parte de acá, ya tiene mucho más seguridad del paciente y como que se queda más tranquilo. Pero, híjole, la frente sí creo que no es tan buena idea. Ok, bueno. Aquí en Marzo Dermatología nos preguntan, cuando hablas de endpoints en algunas zonas, ¿dejas tratamiento antiinflamatorio o prefieres que se desinflame solo para no modificar la evolución natural? Muy buena pregunta. Realmente yo prefiero decirles a mis pacientes que es normal, que lo vigilen, porque muchas veces es difícil asegurarte que si lo ves inmediato, es el endpoint clínico y no tiene ningún problema. Pero sí me ha tocado que el paciente se va rojo, un poquito rojo, que dices, híjole, no sé si está rojo y le dolió, mejor no ponerle nada porque
puede ser que a lo mejor te hayas pasado un poquito de la fluencia. Entonces, siempre dejar un poquito a evolución es mejor porque te va a dar más datos y el paciente se va a dar cuenta si esto está evolucionando hacia algo que puede ser una complicación y no ser nada más, no haberse quedado nada más como un endpoint clínico. Entonces yo no les dejo nada. Sí hay gente que les deja corticoides tópicos o compresas frías posterior al tratamiento. A mí no me gusta porque prefiero que lo deje en evolución, la historia natural de todo, y ver que la evolución me vaya dictando si es un paciente que tengo que estar como más al pendiente, que posteriormente se vaya a tener la complicación o no. Y muchas veces esos son pacientes que cada vez que vengan ya sabes que se van a poner rojos. O sea, si es un paciente que frecuentemente te hace ese endpoint y ya te lo conoces y le molesta que después de su sesión esté todo rojo por 2 días, entonces ahí sí estaría de acuerdo yo en utilizar algo de antiinflamatorio tópico, sin problema. Bueno, la doctora Jessica Ramírez le pregunta, en caso de depilación de bikini y la paciente tuvo herpes, ¿qué se le recomendaría? Sí, si es un paciente que ya te reporta herpes, empiezas con tratamiento profiláctico, al menos un día previo a la sesión. Si fue un herpes así intenso, yo a veces hasta les inicio la profilaxis 2 días antes y no pasa absolutamente nada. Ok, bueno. El doctor Raúl Cortés nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre la luz pulsada y láser? Ay, qué buena pregunta. Sí, Esa es así como la pregunta del millón. sí. Pues hay toda la diferencia. La luz pulsada no tiene una onda específica. Lo que hace es que arroja un rango de luces. Entonces, una buena luz pulsada te permite meter filtros para poder quedarte hasta cierta longitud de onda. Por ejemplo, no sé, un M22 que te tiene un filtro, por ejemplo, de 585. Entonces tú metes ese filtro y la luz que te va a dar la luz pulsada te va a ser entre 400 nanómetros y 585. O sea, no va a ser específica, va a ser como una digamos, una cortina o una capa de luz. Entonces no va a ser tan específica. Muy diferente a un láser. Cuando hablamos de los láseres, siempre va acompañado el láser de un numerito y ese numerito es la longitud de onda específica que maneja. Entonces, por ejemplo, un láser diodo tiene una longitud de onda de 810 nanómetros y únicamente con cada disparo va a tener esa longitud de onda. Entonces, es más fácil predecir a dónde va a llegar esa luz por el hecho de saber qué longitud de onda tiene. Y es más fácil seleccionar un láser dependiendo del cromóforo que tú quieras tratar, porque la fototermolisis selectiva está basada en que cada longitud de onda es absorbida por un cromóforo en particular. Entonces, ahorita que estamos hablando de depilación, estamos hablando del cromóforo melanina, pero por ejemplo, si hablas de rejuvenecimiento y estás hablando de un láser CO2, el cromóforo es el agua y la longitud de onda es de 10.000 nanómetros, por ejemplo. Entonces, tiene mucho que ver, el láser es más específico, pero por ser más específico, también requieres a veces de tener más láseres para poder tratar diferentes patologías. La luz pulsada a lo mejor puede ser un poquito más flexible y puedes a lo mejor tener una buena luz pulsada para tratar, por ejemplo, lesiones pigmentadas y tratar, por ejemplo, lesiones vasculares y también para depilar, pero tienes que estar muy, muy, muy consciente de que una luz pulsada varía de luz pulsada a luz pulsada. Es como decir coche, ¿no? O sea, ahí está el bocho, que está bueno, pero te lleva del punto A al punto B, pero pues puedes decir también una Volvo, por ejemplo, y entonces va a ser mucho mejor en su entrega de luces. Entonces, digamos que la luz pulsada es buena, pero tienes que saber muy bien, tienes que ser un muy buen equipo y que sepas muy bien utilizarlo para tener un objetivo y un resultado bueno para lo que lo quieres. No sé si eso sí responde un poco Sí, la pregunta. sí, pues a mi parecer estuvo muy, muy, muy completa. Inclusive hay una diapositiva al principio, en Sí. donde muestra todo el espectro de, pues de luz, que es muy amplio. En la luz pulsada y la del láser es una sola longitud de onda, ¿no? Así es. Yo creo que estuvo muy completa. Igual tenemos más preguntas. La doctora Mariana, sí, al parecer hubo mucha atención de la audiencia y es la doctora Muy María bien. que nos pregunta, ¿por qué tomar proteínas es parte de las contraindicaciones? Ay, es una súper buena pregunta.
a la cual te tendría que decir que así, a súper mega ciencia, no sé por qué, pero sí está asociado. Tengo pacientes, por ejemplo, que toman whey protein para hacer ejercicio y que todos sus niveles hormonales están perfectamente bien y que no tienen un ejercicio tampoco niveles tan altos que te puedan modificar niveles hormonales, pero que por el hecho de estar, digamos que en mi pensamiento, que quizá te digo, tendría que, no hay todavía no hay mucha literatura que la respalde, pero en el pensamiento de nutrir de alguna forma con extra proteínas al cuerpo, también se nutre de alguna forma al folículo piloso. Yo les digo a mis pacientes que así como tienen así el musculote gigantesco, así van a tener casi el pelote así que no se quiere ir, ¿no? No hay mucha, te digo, no hay mucha ciencia que lo respalde, pero es lo que yo veo aquí en Playa del Carmen. Mucha gente consume suplementos proteicos, ahora que está de moda tener el cuerpo así perfecto para el Instagram. Este, entonces, esto, fallas terapéuticas nada más por el hecho de tener suplementos alimenticios principalmente de proteicos. Está muy raro, pero yo a todas las pacientes les informo y les digo que, ¿sabes qué? Pues prefiero que lo sepan, o sea, sí le entras a la depilación, pero que sepan que quizá te vas a, o sea, la eficacia del tratamiento no va a ser la mejor. Puede ser que sí y que a lo mejor, pero al menos tú ya lo dijiste y al final le advertiste al paciente que eso podía pasar y si llega a pasarle a este paciente en particular, entonces ya tú te quedaste del lado correcto y se lo comentaste pues de muy buena manera, ¿no? Okay. El doctor Raúl Cortés nos dice que si podemos poner la diapositiva de luz pulsada y láser. Si quiere, yo la comparto, doctor. Aquí tengo mi pantalla. Ajá, perfecto. Sí, claro, ajá, tengo mi pantalla, igual la compartimos en la mía. Aquí se encuentra una tabla de absorción de melanina junto con las longitudes de onda. Las longitudes de onda la encontramos en la parte horizontal. Igual acá voy a hacer una marca. A ver, aquí están. En la parte horizontal encontramos las longitudes de onda y en la parte vertical encontramos los coeficientes de absorción dependiendo del cromóforo. En la luz pulsada es una luz pulsada que tiene muchas longitudes de onda. Generalmente van de 500, de 400 a los 1100 nanómetros y del láser que estaba hablando ahorita la doctora es el láser diodo de 810 nanómetros, en donde se ve cuánta absorción tiene en el cromóforo melanina, pero inclusive llega a tener absorción en otros cromóforos, como vemos, como atraviesa la tabla aquí en la oximoglobina, desoximoglobina y en el agua. Inclusive hay algunos procedimientos que se pueden hacer para rejuvenecimiento, ¿no? Y un poquito, y bueno, y este láser en particular trae otra pieza de mano de 940 nanómetros que sirve para telangiectasias. Igual dejamos esta pantalla, doctora, igual seguimos respondiendo las preguntas. Súper. A ver, el doctor Roger González dice, hola Marta, ¿hay algún intervalo promedio entre sesiones para pacientes que se tratan diversas áreas, entre paréntesis, axilas, cara, piernas, etcétera? Y otra pregunta, ¿este medio estar en modo depilación también podría ayudar al aclaramiento? Saludos y felicitaciones. ¿Qué onda, Roger? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte y saber que estás por acá atento al tema. Como respuesta a tu primera pregunta, que fue la de los intervalos, pues mira, sí y no. Si quisieras ser súper estricto, tendrías que determinar intervalos según el área corporal. Y, por ejemplo, si son pacientes que vienen a tratamientos nada más, por ejemplo, de cuello para abajo, ahí sí les digo a mis pacientes, pues puedes venir cada 2 meses, cada 3 meses, dependiendo del área que se están y de qué tan avanzados estén. Pero, por ejemplo, si están haciéndose cara y cuerpo al mismo tiempo, muchas veces mi recomendación es, te haces de cuenta, digamos, hoy te haces todo, cara, cuerpo, o sea, cara, bikini, axilas, pierna, luego vienes al mes y te haces la cara nada más, y luego vienes a los 2 meses y vuelves a repetir todo. A lo mejor va a haber una así como medio desfasada para poder lograr el mejor tratamiento,
o pues definitivamente pasarte a los 2 meses y hacer todo a los 2 meses. Pero sí, esta tablita, la que están ahorita en pantalla, esa es la más importante. Creo que esa es la Biblia de la depilación. Hay mucha gente que no conoce esto, y si tú tienes la idea de qué está pasando con el intervalo y con la duración de la telógena, entonces es más fácil poder escoger cuándo tu paciente vuelve. Pero esto varía también un poquito. Entonces, esto es como nomás una guía. Por eso esta técnica que te digo, que donde van viendo cuándo se detiene la manera en que se está cayendo el pelito, a veces eso es un buen parámetro para determinar el que sigue. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Ya se me olvidó. Si es que nos pregunta, ¿este medio estar en modo depilación también podría ayudar al aclaramiento? Saludos. Sí, nada más no en modo de depilación. O sea, sí, pero no. Haz de cuenta que tiene en el mismo medio estar, te da chance de escoger aclaramiento, skin whitening, y a la hora de ponerlo, puedes utilizarlo para aclarar. Nosotros lo utilizamos para aclarar la región, ahorita que está súper de moda, la región perianal, se aclara axilas también, puede aclararse la región del bikini, y también tiene una modalidad para tratamiento de lesiones inflamatorias de acné, así como de tightening. Entonces, si están interesados después, a lo mejor es que luego nada más con la pura depilación luego me llevo horas hablando, pero si están interesados podríamos hacer como un micro plática de, no sé, 20 minutos, algo rapidito para tampoco llevarnos tanto tiempo, y les puedo pasar los parámetros que utilizo tanto para aclaramiento como para tratamiento de acné. O me mandas un correo, me mandas un WhatsApp, con mucho gusto. Ok, bueno, muchas gracias. Igual la doctora Tere igual nos vuelve a preguntar de cada cuánto citas al paciente entre una sesión y otra, pero me parece que quedó bien en la pregunta anterior, era muy parecida. Ajá. Y la doctora Denise dice, doctora, ¿podría recomendar bibliografía? Sí, creo que les puedo mandar de todo lo que yo tengo. Lo que puedo hacer es, si tienen el contacto de Erika, o si hay manera que ustedes se den cuenta que manden de que, me estoy Sí, interesada sí, claro. en la biografía, y yo les doy absolutamente todo lo que tengo. Ok, inclusive en el chat podrían pasarnos su correo electrónico o algún número de teléfono que les interese para estar en contacto y enviarles el libro clínico de Mediostar, en donde pueden ver los procedimientos que se pueden hacer, entre los cuales están depilación, aclaramiento, acné. Sí. Y con mucho gusto el equipo de Skin Medical les pasaremos información, la que requieran. Inclusive también la doctora dejó su teléfono, dejó su teléfono y correos para que igual cualquier duda que tengan la puedan consultar, o el equipo de Skin Medical también con mucho gusto les brindamos la atención. Y pues bueno, aquí nos pasaron algunos correos que ya los estaremos anotando. Sí, con mucho gusto les tomamos un paquetito para mandarles de toda la información. Este equipo es muy versátil y tiene muchas ventajas porque, claro, a pesar de que es el caballito de batalla para depilación, como comentaba el doctor Roger González, que es excelente dermatólogo allá en la ciudad de Monterrey, saludos, tenemos para hacer tratamientos para acné, para blanqueamiento y para skin tightening, y algo súper sencillito y rapidito que te saca, la verdad, del apuro, pero ya lo estás haciendo con un láser. Entonces pues ya es otro nivel, ¿no? Claro. Bueno, pues creo que, y bueno, acá la doctora Carolina Gallego manda saludos desde Colombia. Desde allá nos Saludos están hasta Colombia, espero sintonizando. que todos estén bien. Sí, un abrazo a todos. Y pues creo que ya no hay más dudas, doctora. Muchísimas gracias por compartirnos su presentación y su experiencia en el uso de este láser diodo para depilación Mediostar. Y pues es todo. Muchísimas gracias a ustedes que nos escucharon también y que pusieron muchísima atención con sus preguntas. Y bueno, que tengan bonita tarde todos. Un abrazo. Gracias a todos, manténganse seguros. Un beso. Hasta luego, bye bye.